En los problemas del vehículo relacionados con el sistema de embrague incluyen el fenómeno de sacudimiento de la carrocería del vehículo al momento del arranque. Cuando el automóvil es nuevo, no hay problema, ya que está adecuadamente ajustado el balance del volante, la prensa del embrague y el disco. Pero cuando se reemplaza el embrague tiempo después, solo se cambia el disco del embrague y la prensa, pero no el volante. En este caso es obvio que da como resultado una falla de balance, pues al no ser uniforme por el lado de contacto entre el volante y el embrague, se produce sacudimiento. Por lo tanto, se recomienda rectificar o cambiar el volante también cuando se reemplaza el embrague por uno nuevo de Valeo Kyonghwa. Existen varios factores que causan este tipo de sacudimiento. Sobre todo el sacudimiento se genera cuando la balata del disco está deformada o algún soporte del motor está en mal estado o suelto. Cuando se maneja el pedal de embrague en forma brusca. Cuando la balata del disco de embrague está con aceite por la falta de cuidado al montar este. En el caso de escasez de la cantidad de lainas de amortiguación del disco de embrague, también puede ocurrir el fenómeno de sacudimiento. Además de estos problemas, cuando no es suficiente la fricción de la balata del disco y hay vibración horizontal, también se produce el sacudimiento. Generalmente, el defecto de engranaje se divide en defectos de desconexión y conexión. En el momento de arrancar o manejar el vehículo, se opera la palanca de cambios pisando el pedal de embrague para realizar el cambio de velocidad. Puede ocurrir que el engranaje no accione bien debido a que no se ha cortado completamente el embrague y se produce vibración. Ahora vamos a revisar estos problemas. Básicamente, si una sustancia extraña se introduce al núcleo del disco o al eje piloto, no opera efectivamente por insuficiencia de lubricante o por un problema de desconexión. En este caso, debería eliminarse la sustancia extraña y alimentar nuevamente de grasa al núcleo del disco y al eje piloto. Si se forma óxido en la balata del disco de embrague o en el plato de la prensa de embrague y esto se adhiere al volante, esto causa la desconexión. Por lo tanto, es fundamental verificar la condición del producto al instalarlo. Especialmente en la época de lluvia, es necesario tener cuidado para evitar la formación de óxido arrancando el vehículo periódicamente. Aunque se desaparece el óxido después de la conducción del vehículo por un tiempo determinado, si la condición se deteriora, tiene que cambiar el embrague. A veces, si el disco de embrague es demasiado grueso, puede ocasionar problemas. Otro problema de desconexión que puede ocurrir es por la instalación de un disco usado defectuoso o un embrague no estandarizado. Para evitar esto, se debería verificar si la pieza corresponde al modelo del vehículo antes de su instalación. El problema de desconexión ocurre también por la vibración horizontal del disco de embrague debido a un posible desbalanceo y deformación del plato de la prensa de embrague o instalación del mismo cuyas patas del diafragma están muy desgastadas, por lo que se deben verificar tales condiciones defectuosas antes de instalar el embrague. Otro problema más puede ocurrir cuando las patas del diafragma de la prensa de embrague se han desgastado demasiado y aumenta el espacio entre el rodamiento de empuje. Como resultado, aumenta la tolerancia en el pedal de embrague. Para evitar esto, se debe regular la piola de embrague. Ahora vamos a ver los problemas de conexión. Los problemas de conexión se deben a varios factores. El problema puede ocurrir cuando se forma la presión líquida por la contaminación de aceite usado por la bomba y cilindro embrague o creación de espuma. Si el aceite se encuentra contaminado, tiene que cambiar el aceite. Y en el caso de creación de espuma, se debe eliminar la espuma y verificar la cantidad de flujo. Cuando están dañados el rodamiento del eje piloto y la horquilla de embrague, ocurre el problema de conexión. En el caso de defectos de la bomba y cilindros de embrague, se deben reemplazar por uno nuevo.
Cuando el vehículo se encuentra en alta velocidad y se realiza una repentina disminución de cambio de marcha, por esta sobrecarga del cambio repentino se produce un exceso en la cantidad amortiguadora de torsión del disco de embrague y podría ocasionar la caída de alguno de los resortes de torsión. Aparte de estos, la lubricación insuficiente o defecto del rodamiento-empuje puede crear el problema de conexión defectuosa. Durante el arranque o recorrido del vehículo, sobre todo cuando se conecta el embrague, después de efectuar un cambio o cuando se realiza una aceleración repentina, puede ocurrir el sacudimiento del vehículo hacia adelante y atrás, lo cual a veces también produce ruido al mismo tiempo. Ahora vamos a revisar los factores causantes del fenómeno del arranque repentino. Si el aceite ha manchado la balata del disco, podría ocurrir que el disco de embrague patine y arranque en forma repentina. Para mitigar estas condiciones, se debe limpiar la prensa de embrague y en el momento de cambiarla, evitar que no se manche con aceite la balata del disco de embrague. Hay que cambiar el embrague después de inyectar una cantidad adecuada de lubricante en el núcleo del disco. Cuando el defecto o el daño del resorte amortiguador interfiere en el amortiguamiento suave, arranca sacudiéndose bruscamente, en cuyo caso recomendamos que utilice los productos de Valeo Pionhua, que garantizan un excelente rendimiento. Cuando la carga de la prensa de embrague y la fuerza del pedal no coinciden con la condición del vehículo o la cantidad de lainas de amortiguación del disco de embrague no es suficiente, puede causar un arranque abrupto. El caso en que el alineamiento entre el eje piloto y la horquilla de embrague es irregular, esto también puede causar un arranque abrupto. Cuando estamos cuesta arriba o manejando en una recta, al acelerar, si el vehículo no responde debidamente, lo más probable es que el disco de embrague patine. Uno de los factores causantes del patinaje del disco es el desgaste excesivo de la balata del disco. Este problema ocurre por haber usado el embrague por más tiempo de su vida útil, por lo tanto, le recomendamos que lo reemplace oportunamente. Cuando se usa un embrague que no coincide con el vehículo, esto también puede ser causal del efecto de patinaje. Si el conductor usa frecuentemente la mitad del embrague, puede causar la condición de patinaje por abrasión excesiva de la balata. La adhesión de aceite en la balata del disco, que es una de las causas de arranque repentino, también provoca que el disco patine. Generalmente en el armado, cuando se pone demasiada grasa en las ranuras del eje piloto o cuando hay fuga de aceite en la caja de cambio o motor, el embrague queda contaminado con aceite. En este caso, se necesita reemplazar el disco de embrague, retén de aceite y rodamiento de empuje. Es indispensable limpiar la prensa de embrague y el volante antes de su instalación. Por otra parte, si el conductor tiene constantemente el pie en el embrague que se encuentra desconectado un poco no intencionalmente, se puede causar este problema. Cuando el cilindro de embrague resulta insuficiente por el exceso de la altura después de la instalación o cuando las partes relacionadas con la unión de liberación están demasiado desgastadas, ocurre el fenómeno de resbalamiento del disco, puesto que el cilindro de embrague no ha vuelto a su posición original. Bajo esta condición se necesita ajustar la horquilla de embrague y reparar las partes relacionadas con la unión o reemplazar el cilindro de embrague. Si la altura del embrague es excesiva después de la instalación, verifique si el disco del embrague o la tapa corresponden al requerimiento del vehículo. Otro motivo por el cual patina el disco de embrague es cuando la superficie de contacto del embrague está sobrecalentada. Si la condición de sobrecalentamiento continúa, no debe manejar el vehículo porque causaría daño a la balata del disco de embrague. Asimismo, cuando el vehículo está sobrecargado, debería tener cuidado también, porque no solo daña el embrague, sino que también reduce la vida útil.
En este caso, deje de manejar para enfriar el motor y si continúa patinando el disco, debe reemplazar el embrague porque la balata del disco ya ha sido dañada. Cuando se encuentra defectuosa la superficie de contacto de la balata del disco con el plato de la prensa, se puede presentar a la condición de patinaje con sacudimiento, lo cual se debe a la generación de un surco en el plato de la prensa o el desgaste en solo un lado. La profundidad excesiva por exceso de trabajo, espesor insuficiente o rectificación en el volante son factores por los cuales hay que cambiar el embrague teniendo presente siempre el estado del volante. Si al montar alguna pieza se encuentra defectuosa, como por ejemplo el eje piloto, se produce un mal retorno del rodamiento de empuje. Cuando la carga de las patas de la prensa de embrague es insuficiente y el coeficiente de fricción de la balata es también insuficiente y no se genera suficiente fricción, también ocurre el fenómeno de patinaje. Los problemas en el embrague producen diferentes ruidos. En cuanto al ruido de traqueteo de la caja de cambio, el ruido se produce en la transmisión, cuando el motor marcha en vacío y cuando aceleran o desaceleran durante el recorrido. Este ruido causado por el cambio excesivo de la velocidad giratoria o la reacción del embrague de transmisión se puede notar en el motor diésel particularmente. En cuanto a los ruidos causados por la característica de amortiguador del disco de embrague, son por el defecto de la rigidez del resorte de preamortiguador o el defecto de la característica de aspereza del disco de embrague. En caso de ruidos por el defecto de la rigidez del resorte de torsión o el defecto de la aspereza o por el defecto de las lainas de amortiguación del disco de embrague, en este caso, verifique los componentes que causan los problemas y cámbielos por partes nuevas. Aparte de esto, si el nivel de desequilibrio de la prensa de embrague, disco y volante se incrementan considerablemente o hay fuga de grasa en el rodamiento de empuje o la centralización es inadecuada, se produce ruido en el rodamiento.